y hoy vamos a entrar en el capítulo número 18 y vamos a meditar en el capítulo número 18 del libro de los Hechos hasta del versículo 1 hasta el versículo número 22. Vamos a ver hoy la conclusión del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y un poquito a modo de introducción, recordarle lo que hemos estado tratando en los capítulos anteriores, desde el final del capítulo número 15 hasta el capítulo 17 final, lo que hemos estado viendo a grandes rasgos, aquí por medio del mapa. Recordar que Pablo salió acompañado de Silas en este segundo viaje misionero desde aquí, desde Antioquía de Siria, y dice la Biblia que recorrieron todo lo que es Siria, todo lo que es Cilicia, recorrieron esta región, y luego la Biblia nos habla de que llegaron a Derbe. Fue una iglesia que ellos establecieron en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, y bueno, de Derbe dice que fueron a Listra. Estamos ya hablando en el segundo viaje misionero de Pablo y Silas, y aquí en Listra se le une a ellos Timoteo. Timoteo se une a Pablo y a Silas aquí en Listra, y luego dice la Biblia, con estas palabras, dice en Hechos capítulo 16, no lo busquen, el versículo 4 y 5, dice que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas. Simplemente dice eso, lo que nos da a entender de que estuvieron en Iconio y también en Antioquía de Pisidia. No se mencionan las ciudades, pero nos dan a entender de que estuvieron allí y que estuvieron compartiendo con ellos las ordenanzas, es decir, lo que ellos llegaron a la conclusión en Hechos capítulo 15, cuando el concilio de Jerusalén, que estaban analizando si era preciso de que los gentiles se circuncidaran, de que guardaran la ley de Moisés para después poder ser salvos, y llegaron a la conclusión de que simplemente se abstuvieran de ahogado, de sangre, de fornicación y de los sacrificados a los ídolos. Es decir, esas cartas que ellos hicieron allí en Jerusalén por los apóstoles y los ancianos, y también aprobadas por toda la iglesia, lo están llevando a todas estas iglesias que fundaron en el primer viaje misionero. Y luego la Biblia nos dice que recorrieron la región de Galacia, y lo podemos ver aquí mejor. Recorrieron toda esta provincia de Galacia. Recuerden que después Pablo escribe una carta inspirado por el Espíritu Santo a los Gálatas. Y miren dónde queda el punto, porque después vamos a ver también en el capítulo 18, vamos a ver dos personajes más, un matrimonio que se une a Pablo y a Silas, Aquila y Priscila, y dice la Biblia que Aquila era natural del Ponto. Después, bueno, atravesaron, dice que Fingia, debe ser por aquí. Aquí hay un mapa que nos habla acerca de eso. Este mapa, aunque le falta la N, aquí, la Biblia dice Frigia, que recorrieron esto, y dice que el Espíritu Santo les impidió predicar la palabra de Dios en Asia, y que después ellos llegaron hasta aquí, hasta Troas, y en Troas es donde Pablo tiene la visión, ¿se acuerdan? La visión de un varón macedonio que se le aparece a Pablo en una visión de noche, y le dice, pasa hasta nosotros y ayúdanos. Y ellos entendieron de que Dios les estaba hablando para que pasaran hasta Macedonia y predicaran allí la palabra de Dios. Ahí también se une, ya estaba Pablo y Silas, Timoteo que se les unió en Listra, y también habla Lucas, el médico amado y el escritor del libro de los Hechos y también del Evangelio que lleva su nombre, y que habla en primera persona, dice, partimos, llegamos, lo que nos da a entender de que, bueno, ya aquí está Lucas con ellos. Y dice que pasaron por aquí esta ciudad, Somotracia, esta isla, después aquí, Neápolis, también la Biblia lo dice, y llegaron a Filipo. Recuerden que en Filipo se convierten dos familias importantes en la Biblia. Una es Lidia, aquella mujer que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba al Señor y que oyó el Evangelio, y ella y su familia pues creyeron en el Señor y fueron bautizados. Y después también el carcelero de Filipo con su familia creyó en el Señor, y también pues se añadieron a la iglesia, fueron bautizados. Y Pablo establece una iglesia allí en Filipos, que posteriormente escribe una carta a los filipenses. Posteriormente de allí salen y pasan estas dos ciudades, es un nombre un poco difícil, Anfípolis y Apolonia, y llegan entonces aquí a Tesalónica, y ahí en Tesalónica entonces predican la palabra de Dios en la sinagoga, y gran número de personas creen en el Señor en Tesalónica. Que posteriormente Pablo escribe también dos cartas a esa iglesia,
primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses, que la escribe desde Corinto, lo vamos a ver hoy, en el capítulo número 18. De allí pues se forma una persecución aquí en Tesalónica contra Pablo y tienen que huir a Berea. Recuerden que ahí también encontramos un versículo muy importante que se encuentra en el versículo 6 de Hechos 17, que dicen los judíos que estaban en contra de la predicación del Evangelio, los judíos que rechazaban a Jesús, dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, una expresión importante para nosotros como creyentes. De ahí huyen y vienen aquí hasta Berea, y en Berea pues también encontramos ese otro pasaje hermoso donde dice que los judíos de allí recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y que recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran ciertas. Es decir, que nos habla a nuestra vida de que debemos de ser cristianos que investiguen en la palabra de Dios, que todo lo que hablemos sea apoyado por lo que Dios dice en su palabra, etc. De allí también, pues de Berea, Pablo tiene que huir porque unos judíos de Tesalónica vienen aquí a Berea para perseguir a Pablo, y Pablo tiene que huir hasta Atenas. Sin embargo, aquí en Berea se quedan Silas y Timoteo, se quedan aquí. Pablo viene aquí a Atenas, que lo vimos ahí en el domingo pasado, y predica aquí en Atenas, tanto en la sinagoga como diariamente en las plazas con los que concurrían, y que fue invitado para predicar en el Areópago. Y Pablo, ante esas personalidades, pues predica y presenta el evangelio precioso que tenemos ahí, hablando acerca del Dios no conocido, que Pablo lo usa como una introducción para decirle: a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es el que yo les presento, es del cual yo les vengo a hablar. Él no necesita del ser humano, Él creó el universo. Y después dice en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, por medio de Jesús. Entonces Pablo de Atenas, ya aquí termina el capítulo 17, y vamos a ver hoy, en el estudio de hoy de Hechos 18, que Pablo viene aquí a Corinto, predica la palabra de Dios aquí en Corinto, y bueno, gran número de personas creen en el Señor. Está 1 año y medio aproximadamente. Luego desciende aquí a Cencrea, que es una ciudad también de Corinto, y de Cencrea ahí Pablo hace un voto, lo vamos a leer hoy, se rapa la cabeza, y luego va aquí a Éfeso. Está un tiempo bien pequeño en Éfeso, y después va aquí a Cesarea. Recuerden a Cornelio, donde vivía Cornelio. Llega aquí a Cesarea y luego llega aquí a Jerusalén, y bueno, comparte aquí para la iglesia de Jerusalén todo lo que Dios le ha usado dentro del mundo gentil. Y luego él pues regresa aquí a Antioquía, y ahí termina Hechos capítulo 18, versículo 22. Entonces, bueno, vamos, una ciudad que quiero enseñarles, porque después, ya por cuestión del tiempo, es esta. Vamos a estar hablando acerca de unos Juegos Olímpicos que se celebraban aquí, y que la ciudad se llama Olimpia, o se llamaba, no lo sé actualmente. La ciudad se llamaba así, y eran unos juegos que se celebraban cada 4 años, y eran unos juegos pues extremadamente importantes. Miren, aquí está Corinto, porque vamos a hablar un poquito acerca de eso. Es para tener un poquito en mente. Bueno, podemos comenzar con la lectura de Hechos, capítulo 18, versículo 1, y el estudio de hoy podemos titularlo de la siguiente manera: no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla, no calles. Dice así Hechos capítulo 18, y siempre déjenlo marcado. Hechos capítulo 18, versículo 1 dice: después de estas cosas, ¿qué cosa? Bueno, cuando Pablo predicó allá en Atenas, en el Areópago, y varias personas se convirtieron al Señor, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Bueno, ¿cómo era la ciudad de Corinto en los tiempos del apóstol Pablo? Corinto era uno de los más grandes centros comerciales del Imperio Romano, localizado en el istmo que ofrecía una ruta directa entre los mares Adriático y también el mar Egeo, a pesar de que aquí abajo está el mar Jónico. Por aquí abajo está el mar Jónico, aquí arriba el Adriático, y aquí el mar Egeo. Entonces Corinto está entre esos dos mares, el mar Jónico y el mar Egeo. Su ubicación geográfica le hacía apropiada para el comercio. Pero Corinto era algo más que el gran centro comercial y de negocios. No lejos de sus muros tenía lugar cada 2 años
los famosos Juegos Ísmicos. Estos son otros juegos, aparte de los Juegos Olímpicos. Pablo usó estos juegos como una ilustración para hablar acerca de la vida cristiana. Podemos verlo en 1 Corintios, capítulo número 9. 1 Corintios, capítulo 9, del versículo 24 al versículo 27. Vamos a ver que Pablo, teniendo en mente estos juegos que se celebraban allí cada 2 años, los Juegos Ísmicos, pues Pablo les habla acerca de la vida cristiana. Lo usa como una ilustración. Dice, 1 Corintios, capítulo 9, del versículo 24 al versículo 27, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, Pablo está hablando que así como aquellos deportistas se abstenían de cosas para poder estar físicamente bien preparados para la competición, y que ellos luchaban por obtener un galardón corruptible y que uno solo era el que se llevaba el premio, pues así nosotros también en la vida cristiana debemos de abstenernos de cosas que hacen daño a nuestra vida espiritual por amor al Señor, porque Dios nos ha prometido un galardón incorruptible, y no es solamente para uno, sino para todos los que aman al Señor. Entonces nosotros también que tengamos metas definidas en la vida cristiana, así como estos jugadores, estos deportistas se preparaban para enfrentarse a esa meta, ¿no? Así también nosotros en la vida cristiana tengamos metas, que deseemos cada día ser más como Jesús, que deseemos cada día buscar oportunidades para servir al Señor con nuestros dones, con nuestros talentos, que podamos crecer, que podamos madurar. La persona que no tiene meta jamás llegará a ningún lugar. Y Pablo está diciendo como quien golpea al aire. Si seremos así, que no sabemos un lugar hacia donde vamos. En ocasiones, estos juegos sísmicos podían hasta casi competir con los universalmente renombrados Juegos Olímpicos, celebrados cada 4 años en la no lejana ciudad de Olimpia. Sobre todo, Corintio era también una ciudad malvada. Un comentarista bíblico nos dice que dominando a Corintio estaba la colina de Acrópolis, y no era solo una fortaleza, era el templo de una diosa llamada Afrodita. Afrodita en la mitología griega era considerada la diosa de la belleza, el amor, el deseo, la lujuria, el sexo y la reproducción. En sus grandes días este templo tenía 1000 sacerdotisas que a la vez eran prostitutas sagradas y que al anochecer dicen que bajaban de la ciudad a ofrecer su comercio. Cuando Pablo escribió a los Corintios, hizo una larga lista de todas las maldades que allí se practicaban. Por ejemplo, si leemos primero a los Corintios, capítulo número 6, del versículo 9 hasta el versículo 11, podemos darnos cuenta de que muchas de estas personas que antiguamente tenían una vida desordenada, pues habían conocido al Señor. Dice así, primero a los Corintios, capítulo número 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora dice, y esto erais algunos. Es decir, que dentro de la iglesia de Corinto, pues habían personas que en su vida antigua, pues practicaban estos pecados. Dice en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Podemos seguir
introduciéndonos en esta ciudad donde Pablo está presentando el Evangelio en Corinto, y podemos leer del versículo 2 al versículo número 4, y dice así, Hechos 18, versículo 2 al versículo 4, dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Ahora nos habla de Aquila y Priscila, y probablemente ambos eran judíos. Aquila se nos menciona y dice que era natural del Ponto. Claudio expulsó a los judíos de Roma aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Pablo y este matrimonio comenzaron a trabajar juntos. Pablo, el brillante y dotado apóstol de Cristo, no le temía al trabajo manual. Su ocupación era hacer tiendas, y tal vez esa expresión signifique en su totalidad que labraban el cuero. Dice el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Vemos a Pablo una vez más visitando, como de costumbre, la sinagoga. Cada vez que visitaba una ciudad y allí había una sinagoga, pues aprovechaba el día de reposo, el sábado, el séptimo día, para ir allí y predicarles acerca de Jesucristo, para presentarles el Evangelio. Los griegos de la sinagoga que se nos mencionan aquí eran prosélitos convertidos al judaísmo. Hemos dicho algunas veces que la palabra prosélito significa personas que eran gentiles, pero que habían adoptado todas las leyes y todas las costumbres judías. Dice el versículo número 5, Hechos 18, versículo 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la palabra, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, debemos de recordar que Pablo salió desde un inicio en este segundo viaje misionero acompañado por Silas, y que luego Timoteo se unió a ellos en Listra, la ciudad natal de Timoteo, y que en Berea ellos se habían quedado mientras que Pablo huyó. Pablo probablemente era la persona que más estaban persiguiendo los judíos allá en Berea, y como era el objeto de las persecuciones y de los alborotos, Pablo huye y va hasta Atenas y comienza a predicar allí, pero Timoteo y Silas se quedan allá en Berea. Dice, lo podemos ver en Hechos capítulo número 17, los versículos del 13 al 15. Tal vez Timoteo y Silas estaban pues organizando la iglesia, estableciendo ancianos, bautizando personas, continuando con el crecimiento espiritual de esta iglesia. Dice así, Hechos 17, del versículo 13 al versículo 15. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora vemos que en Corinto se vuelven a unir estos misioneros. Dice el versículo 5, la parte B: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Si nosotros analizamos el ministerio de la iglesia del primer siglo, podemos darnos cuenta el énfasis que hacían estas personas en su ministerio en la palabra de Dios. El énfasis estaba en lo que Dios había dicho, en la palabra de Dios. Y era un mensaje cristocéntrico. El mensaje de ellos se centraba en la persona de Jesús.
El Señor de la iglesia ha dado mandamiento, ha dado encomienda a su iglesia de que seamos sus testigos, de que seamos testigos del Señor. Uno de los pasajes claves del libro de los Hechos, y que ya hemos dicho en varias ocasiones, es Hechos 1:8, donde el Señor Jesucristo, el Señor resucitado, ahí en el Monte de los Olivos, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que el Señor Jesucristo ha llamado a su iglesia para que demos testimonio, para que testifiquemos acerca de su persona. Y ahí vemos la iglesia del primer siglo centrada en la persona de Jesús, una iglesia cristocéntrica. Dice el versículo número 6: pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Los judíos. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. La mayoría de los judíos persistieron en contradecir el evangelio de Cristo, y dice este pasaje que blasfemaron. Ellos mismos no creían y hacían todo lo posible para impedir que otros creyeran. Ahora dice esa expresión, ¿no?, de Pablo en el versículo 6, la parte B, que dice: sacudiendo sus vestidos, dijo: bueno, yo estoy limpio, su sangre sea sobre vuestras cabezas. Esa expresión está diciendo que Pablo hizo su parte, la parte que le correspondía. Dios nos ha llamado a ser sus testigos. Somos testigos de Cristo, no somos abogados. El abogado pues trata de convencer a la parte demandante, trata de convencer ahí por todos los medios. Sin embargo, el testigo simplemente dice lo que sabe, lo que ha visto, lo que ha oído, y nosotros simplemente testificamos de Jesús. Y ya, después que hemos testificado, hemos hecho nuestra parte. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 3, versículo 17 al 21. El libro del profeta Ezequiel, capítulo número 3, del versículo 17 hasta el versículo 21. Dice así: Ezequiel 3, 17 en adelante. Dice: hijo de hombre, este es Dios hablando al profeta: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Pues oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tú hiciste tu parte. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Dice el Señor que nos ha puesto como atalayas. El atalaya era la persona que estaba allí en los muros de las ciudades y estaba observando hacia lo lejos, hacia el horizonte, mirando para que cuando vinieran el enemigo, si venía algún enemigo para sorprenderles en cuanto al factor sorpresa, entonces ellos daban la voz de alarma dentro de la ciudad, y en la ciudad entonces se preparaba para luchar contra el enemigo. Era como un vigía, alguien que estaba como en una torre observando desde lejos, observando al horizonte el enemigo. Y así Dios está ilustrando al profeta, diciéndole que cuando él le llame la atención por los pecados de la nación de Israel, y él no lo hace, pues la sangre del pueblo la iba a demandar sobre su cabeza. Pero si él hiciera su parte. Y ahora Pablo está acá en Corinto,
ha predicado en la sinagoga a los judíos. O sea, el crecimiento le corresponde a Dios. Nuestro trabajo es testificar. Pablo dijo a los judíos que había hecho todo lo que estaba a su alcance por ellos, y debido a que rechazaban a Jesús como su Mesías, iría a los gentiles de Corinto, que serían probablemente más receptivos al mensaje del Evangelio. Recuerden que Israel como nación, Israel rechaza a su Mesías. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, hablando acerca de Jesús, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Israel como nación, todo Israel no aceptó a Jesús. Aquí en Hechos capítulo 18, del versículo 7 al versículo 11, hay un pasaje maravilloso que dice lo siguiente. Hechos capítulo número 18, del versículo 7 al versículo 11, dice: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Por eso hemos titulado este estudio, no temas, sino habla y no calles. Dice el Señor, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos míos queridos, no regresa vacía. En Isaías capítulo 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual la envié. Es decir, la palabra de Dios es poderosa, y siempre que se predica la palabra de Dios, pues en algunos casos muchas personas van a recibir a Jesús. Muchas personas van a escuchar. La palabra de Dios es la que tiene la capacidad de convertir el alma, como dice el Salmo 19, versículo 7, como dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces la palabra de Dios hace esa función, nunca regresa vacía, siempre va a cumplir el objetivo para el cual Dios la envía. Recuerden que Dios creó el universo con el poder de su palabra. Dios dijo, sea la luz. Una sola vez lo dijo, sea la luz, y fue la luz. Y así fue Dios creando el universo. Pues ahora nos dice el pasaje que hubieron muchas personas en Corinto que creyeron en el Señor y Salvador Jesucristo. Y entre ellos estaba un hombre llamado Justo, y estaba también Crispo, el principal de la sinagoga, que creyó en el Señor con toda su familia. Qué hermoso lo que dice el versículo 9 y la primera parte, donde dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Qué bueno es saber que nuestro Señor no nos ha abandonado, que Dios está con nosotros, que el Señor de la iglesia nos ha dado una misión, pero Él no se ha desentendido de su pueblo. Jesús dijo en Mateo capítulo número 28, versículo 20, la parte C, Él le dijo a sus discípulos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es Jesús, ese es nuestro Señor, y Él lo ha prometido, y ahí está con Pablo diciendo, animando a Pablo. Ahí encontramos al Señor revelándose una vez más a Pablo para alentarle. Y qué hermosa esa expresión que dice, el Señor dijo. O sea, nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que habla, es un Dios que se comunica. No es como los ídolos que adora el mundo, que tienen boca y no hablan, ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen, narices tienen y no huelen, pies tienen y no andan, manos tienen y no palpan. Hay que llevarlo muchas veces cargado, pero nuestro Dios es un Dios que habla,
Es un Dios que habla a nuestro corazón, un Dios que se relaciona. Y ahí está Jesús hablando con Pablo, pero también lo hizo al menos en una ocasión más, a pesar del encuentro con Pablo en Damasco. Dice Hechos capítulo 23, versículo 11. En Hechos capítulo 23 encontramos la historia que después del tercer viaje misionero Pablo es encarcelado en Jerusalén. Y ahora miren la promesa de Jesús para Pablo. En Hechos 23, 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahí está el Señor animando a Pablo una vez más. Y también en Hechos capítulo 27, versículo 23 y 24, Pablo ya iba como prisionero, iba en un barco, iba hacia Roma para testificar, para hablar, para comparecer para su defensa ante el César. Y sabemos que hubo como una tormenta, y bueno, ellos naufragaron y llegaron a la isla de Malta. Pero dice aquí esto, en Hechos 27, versículos 23 y 24 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, no solamente el Señor apareció en varias ocasiones a Pablo, sino que Dios envió también su ángel. Ahora en el versículo, volviendo a Hechos 18, en el versículo 9, la parte B, dice, el Señor le dice en visión a Pablo: no temas, sino habla y no calles. El temor ante lo desconocido es algo humano. Después del pecado, el ser humano lo primero que siente en su corazón es el temor. Cuando Dios está buscando a Adán y a Eva allí en el huerto del Edén después del pecado, dice que Adán escuchó la voz de Dios y tuvo miedo y se escondió. Y Dios le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice: oí tu voz que se paseaba en el huerto y tuve miedo y me escondí. Es decir, después del pecado, pues el ser humano ante lo desconocido, pues siente miedo, siente temor. Y dicen que aparece esta expresión no temas, o expresiones que son sinónimos, unas 365 veces en la Biblia. Es como que Dios nos dice cada día del año: no temas, porque el ser humano es dado al temor. Y Jesús le está diciendo a Pablo: no temas, sino habla y no calles. El apóstol Pablo, pues, este encuentro con Jesús, esta visión, pues quedaría bien impregnada en lo profundo de su corazón, en su mente, que hablara, que no callara, tanto así que posteriormente se lo escribe unos años después a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo número 4, vamos a buscarlo. Segunda a Timoteo, capítulo número 4, del versículo 1 al versículo 4, Pablo le encarga a Timoteo que haga énfasis en la palabra de Dios, que hable, que no calle. Y dice así, segunda a Timoteo, capítulo número 4, del versículo 1 hasta el versículo 4, dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué razón? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, que esta expresión de Jesús, del Señor a Pablo, diciendo: Pablo, habla y no calles, habla. Esto quedaría en lo profundo del corazón de Pablo, que después lo transmite para este joven pastor Timoteo, para que Timoteo aprovechara el tiempo para hablar del Señor, a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, reprende, predica la palabra. El énfasis de la iglesia, ¿se dan cuenta cómo está en la palabra de Dios?
Y después dice el Señor a Pablo ahí en Hechos 18, versículo 10, la primera parte, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. La fuerza del cristiano está en la presencia de aquel que camina a nuestro lado. Ahí está nuestra fortaleza. Ahí está nuestra confianza de que no estamos solos, de que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como le dijo Dios a Josué, no te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor Jesús nos está diciendo que nos lleva en sus brazos. Él está con nosotros. Esa es la confianza de los cristianos de todos los tiempos. La Biblia dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Dios que creó el universo, si el Dios que gobierna el universo, Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo estoy contigo, le dice Jesús a Pablo. Y si el Señor está con nosotros, pues ahí no falta de nada. También el salmista decía en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, aún en los momentos de la adversidad, el cristiano está confiado, porque Dios está con nosotros. Esa es la promesa de Jesús, y eso es lo que nos hace vivir confiados en medio de un mundo donde no se sabe lo que va a pasar mañana. No se sabe. Sin embargo, el cristiano vive ahí victorioso en Cristo. Tenemos el ejemplo de Moisés. Dios le había dicho a Moisés que iba a enviar un ángel para que le acompañara a él y al pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto hasta la tierra prometida. Sin embargo, Moisés dice lo siguiente, vamos a verlo en el libro de Éxodo, capítulo número 33. En Éxodo, capítulo número 33, los versículos 14 y 15. Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15 dice así. Este es Dios hablando en primer lugar, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir que estos hombres y mujeres de la Biblia, estas personas vivían apasionados por la persona de Dios, por tener una relación con Dios. Recuerden a Enoc, aquel hombre que caminaba con Dios y que fue traspuesto. Es decir, estas personas vivían enamorados de Dios, querían estar ahí con el Señor. Y ahora Jesús le está diciendo a Pablo, yo estoy contigo. Después le dice en el versículo 10, la parte final, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le dice el Señor a Pablo allí en Corinto, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Algunas veces nos sentimos solos o aislados, en especial cuando vemos a nuestro alrededor en este mundo que nos ha tocado vivir tanta maldad, cuando por causa de nuestra fe se nos persigue. Pero no estamos solos. Hay muchas personas en muchos lugares que aman al Señor. Y Jesús está diciendo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Este es el ejemplo también de Elías. Vamos a buscarlo en el primer libro de Reyes, capítulo número 19, del versículo número 13 al versículo 18. Encontramos que Elías, allá en el monte Carmelo, había enfrentado a los profetas de Baal. Dios había respondido a su oración, enviando fuego del cielo, consumiendo aquel holocausto. Dios había enviado la lluvia. Estamos hablando de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 13 al 18. Y luego, pues, dieron muerte a aquellos profetas de Baal. Sin embargo, llegó esa noticia a oídos de Jezabel, la reina, la esposa de Acab, y Jezabel buscaba la vida de Elías para darle muerte. Y Elías huyó, estuvo unos 40 días ayunando, huyendo, y llegó a una cueva,
Y sucede lo siguiente. En Primera de Reyes, capítulo número 19, del versículo 13 al versículo 18, dice así. Ahora Elías oye un silbido apacible, y él va a salir afuera de la cueva y dice esto. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, dice Elías, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por el camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la mano de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Es decir, Elías creía que era él solo en todo Israel y probablemente en todo el mundo, pues que quedaba él solo como persona que adoraba a Dios. Sin embargo, Dios le está diciendo, un momento, yo tengo gente que ama a Dios, y Dios tenía unos 7,000 hombres, 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas para adorar este ídolo, Baal. Entonces Dios le está diciendo, o el Señor le está diciendo a Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hubieron varias personas allí en Corinto que creyeron en el Señor, y después la Biblia los menciona. Por ejemplo, tenemos a Febe, no lo vamos a leer, dice que era diaconisa de la iglesia en Corinto, y está en Romanos 16:1, no lo vamos a leer. Tenemos también a Cloé en 1 Corintios 1:11, a Gallo, a Crispo, el principal de la sinagoga con toda su familia. Tenemos a Estéfanas y a su familia, a Fortunato, a Caico. Entonces tenemos todas esas personas que la Biblia los menciona en la salutación de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, excepto Febe, que está en Romanos 16:1. En el versículo 11 nos dice que Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, allí en Corintio, pues estableció por supuesto una iglesia a la cual después escribió 2 cartas, primera y segunda a los Corintios, y desde allí, desde Corintio, en este año y 6 meses, Pablo escribió 2 cartas allí mismo, dirigidas a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. A pesar de que estuvo poco tiempo en Tesalónica, Pablo elogia a los creyentes por sus obras de amor, fe y esperanza, al mismo tiempo que los exhorta a alejarse de la inmoralidad. Se ocupa en estas cartas de temas como la salvación, el sufrimiento, la segunda venida de Cristo, y les dijo que debían continuar trabajando ardientemente mientras esperaban el regreso de Cristo. Vamos a leer Hechos capítulo 18 del versículo 12 al versículo 16. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Corinto era la ciudad capital de la provincia de Acaya. Galión era famoso por su amabilidad. Seneca, su hermano, dijo de él lo siguiente, dijo, hasta los que quieren a mi hermano Galión a más no poder, no le quieren bastante. También dijo, nadie ha sido tan bueno con nadie como Galión lo es con todo el mundo. O sea, nos está hablando acerca de una persona honesta,
una persona intachable, una persona imparcial que ama la justicia, Galión. Los judíos querían aprovecharse de Galión, pero él era una persona imparcial. Se daba cuenta de que Pablo y sus amigos no habían cometido ningún delito y de que los judíos estaban tratando de utilizarle para sus fines. A Pablo lo culparon de promover una religión contraria a la ley romana, y este cargo significaba una traición. Pablo en Tesalónica también ya había sido acusado de lo mismo. En Hechos capítulo 17, versículo 7, dice: estos son los judíos que alborotan el pueblo y dicen: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y ellos tenían al César como el rey, el emperador de todo ese vasto imperio. El mensaje de Pablo en sí se centraba en el reino de los cielos y en la persona de Jesús. Un comentarista bíblico escribía que Galión era cordobés, es decir, español, nacido en Córdoba. Si alguien desea saber más de él, puede buscar en un artículo en internet escrito por Luis de Usos y Río, titulado Un español en la Biblia y lo que puede enseñarnos. O sea, hay un libro que se llama así, Un español en la Biblia y lo que puede enseñarnos, hablando acerca de Galión. Aquí en Corinto Pablo fue gravemente acusado. Sin embargo, como el Señor le había prometido en el versículo 9 y 10, sobre todo el 10, esa parte donde dice: y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ahí en la parte del centro del versículo 10. Entonces Pablo fue protegido por el Señor. Pablo fue cuidado por Dios. Dice el versículo 17: entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Ahora Sóstenes ocupaba el lugar de Crispo. Crispo antiguamente era el principal de la sinagoga, y este hombre se convirtió al Señor con toda su casa, y ahora probablemente ha sido reemplazado por Sóstenes. En el versículo 8, aquí de Hechos 18, 8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, etcétera, etcétera. Es decir, que ahora Sóstenes es el principal de la sinagoga, y un grupo de personas golpea a Sóstenes, tal vez porque perdió el caso y dejó la sinagoga peor que como estaba. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es decir, que aquí aparece un Sóstenes, y algunos piensan que este Sóstenes que está hablando aquí es el mismo que ahora es el principal de la sinagoga, que posteriormente se convirtió al Señor y que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Versículo 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Este quizás fue un voto de nazareo temporal, promesa que terminaba con el corte de cabello y que ofrecía un sacrificio. En Números capítulo número 6, en el libro de Números, capítulo 6, todo el capítulo 6, del 1 al 21, para que tengan mayor idea, ¿no?, de lo que significa este voto de los nazareos. Dice así, Números 6, 18: entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. En Cencrea se afeitó Pablo la cabeza porque había cumplido un voto.
Cuando un judío quería dar gracias a Dios por alguna bendición, hacía un voto de nazareo. Léanlo después en casa, Números capítulo 6, del versículo 1 al 21. Esto fue practicado también por los primeros cristianos. Y se pudiera leer en Hechos capítulo 21, vamos a leerlo, en Hechos capítulo 21, del versículo número 23 al 26. Estamos hablando de después del tercer viaje misionero de Pablo. Pablo llega a Jerusalén y Pablo es acusado por los judíos de Jerusalén, por los judíos esos extremistas que rechazaban a los gentiles, y estaban diciendo que Pablo estaba enseñando que los judíos no tenían ni que circuncidarse ni guardar la ley, y lo que no era cierto. Pablo lo decía para los gentiles, pero no para los judíos. Y entonces le dan este consejo a Pablo. Hechos capítulo número 21, del 23 al 26 dice: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se ha informado, de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Es decir, que esto del voto y de este voto nazareo, pues se practicaba en la iglesia del primer siglo. Si cumplía este voto del todo, no comía carne ni bebía vino, y se dejaba crecer el cabello. Tal vez, según su voto, podía ser por 30 días. Y al final de estos, pues hacía ciertas ofrendas en el templo, se afeitaba la cabeza y quemaba el pelo en el altar como ofrenda a Dios. Sin duda, Pablo estaba pensando en la bondad de Dios para con él en Corinto, y había hecho el voto para mostrarle a Dios su gratitud. Del versículo 19 al versículo 21, estamos hablando de Hechos 18, del 19 al 21 encontramos la predicación de Éfeso. No vamos a argumentar mucho porque posteriormente, en los capítulos siguientes, en el tercer viaje misionero de Pablo, pues se argumenta muchísimo acerca de Éfeso. Y dice así del 19 al 21: y llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga. Y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Es decir, Pablo parece que dejó allí a este matrimonio, a Aquila y a Priscila, los deja en Éfeso, y él, zarpa. Allí en Éfeso dice que predicó la palabra en la sinagoga, lo que vemos que en Corinto había dicho: mira, yo me voy a los gentiles. Dice: vuestra sangre sea sobre sus cabezas, yo me voy a los gentiles. Se está especificando a los gentiles de allí de Corinto. Pero continúa Pablo visitando en sus viajes las sinagogas. Y por último ya encontramos el final de este segundo viaje misionero en el versículo número 22, que dice, Hechos 18, 22, dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia que estaba en Jerusalén, y luego descendió a Antioquía. Y ahí concluye este segundo viaje misionero. Bueno, ahora buscamos una aplicación de todo este pasaje, de todo este capítulo 18, buscamos una aplicación para nuestra vida, y podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios nos deja este pasaje en las Escrituras? ¿Qué aprendemos? ¿Qué quiere Dios enseñarnos? ¿Qué principios importantes sacamos de este capítulo para nuestra vida?